Dice el maestro Samael: allá en el viejo Egipto, en el país asoleado de Kem, existieron los grandes misterios de la gnosis. Entonces, quien ingresaba a los colegios iniciáticos, después de haberse sometido a las pruebas más difíciles, recibía de labios a oído el secreto terrible del gran arcano o magia sexual. Todo aquel que recibía este secreto debía prestar juramento de silencio. Quien juraba y luego violaba su juramento era llevado a un empedrado patio de muerte. Allí, ante un muro lleno de extraños jeroglíficos, era muerto inevitablemente. Se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. Todos los iniciados deben practicar magia sexual. Jesús tuvo también que practicar magia sexual en la pirámide de Kefren. Allí recapituló todas sus iniciaciones. Los egipcios, cuando se cubrían con su manto y cerraban los ojos para el mundo físico, quedaban en tinieblas para el mundo, pero en luz esplendorosa para el espíritu. Actualmente hay muchos sabios metidos entre las tinieblas egipcias, empero resplandecen con el fuego sagrado de la mente. Para investigar sobre el origen de Egipto, debemos remontarnos a los albores de la actual raza aria y emparejarla con el deterioro atlante. Entonces, cuando la catástrofe atlante sobrevino al planeta, los sabios de aquel continente supieron recapitular su bagaje cultural para trasplantarlo en nuevas tierras. Aquellos insignes seres fueron ayudados en su éxodo. El diluvio que relatan todos los textos sagrados no anegó sus vidas. Tenían la misión de adoctrinar y de salvaguardar los logros obtenidos en la raza atlante para el bien de la raza futura. Según el primitivo pueblo africano de Dogón, de Sirio vinieron seres que instruyeron a la civilización sumeria y egipcia, asegurando que volverían. Fueron dos, por tanto, los orígenes de Egipto, uno de procedencia atlante y el otro extraterrestre. Así está documentado en varias leyendas y papiros arqueológicos. El maestro Samael explica el enigma de la piel azulada de los fundadores de Egipto. Los hombres azules son los antiguos constructores de las pirámides, dice. Necesitamos enfatizar el hecho concreto de que los hombres azules jamás vinieron del continente atlante. Los hombres azules vinieron de la galaxia azul. Ellos crearon las poderosas civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiria o Babilonia. Y continúa el maestro: así como existe ayuda mutua entre personas buenas, así también las hay entre planeta y planeta, galaxia y galaxia. Los maestros de la galaxia azul, llevados por el amor universal, se han preocupado muchísimo por nuestra humanidad terrícola, ayudándonos incesantemente desde la noche más profunda de los siglos. Ellos fueron realmente los que instruyeron a los arquitectos de las pirámides, los que enseñaron la doctrina secreta a los atlantes y a los egipcios. Lo más sorprendente es que ellos jamás nos abandonaron. Siguen viviendo en la Tierra Hueca, en una ciudad subterránea, bajo los hielos del Polo Sur. Ellos tienen un organismo físico semejante al nuestro y han acondicionado perfectamente su hábitat con excelentes adelantos técnicos. En el pasado, ese lugar era un paraíso ecuatorial. Siempre fue su morada. Allá viven varios millones de seres. En sus naves tienen movilidad para abastecerse y comunicarse con la galaxia. Antiguamente convivían con nosotros, pero en la actualidad prefieren pasar desapercibidos. Sin embargo, y para nuestro bien, se mantienen a la expectativa, pues será decisiva su ayuda en los tiempos venideros. Tienen un gobierno teocrático y son seres sin ego, por lo tanto carecen de ejércitos o de moneda. Son elegantes, filántropos y amorosos. El historiador egipcio Manetón y el griego Heródoto decían que Egipto fue poblado por seres extraterrestres en tiempos predinásticos. Se referían a los Ensumhor o compañeros de Aurus, procedentes de la galaxia azul, situada al oeste de la Vía Láctea,
que al parecer gobernaron Egipto durante 13.000 años, pues según Plutarco, en Heliópolis convivían hombres y dioses. Platón permaneció en Egipto por 13 años y allí cristalizó su obra sobre la Atlántida. Platón señaló también el origen atlante de Egipto uniéndolo al concepto de los hombres azules. Según Platón, la Atlántida sufrió un espantoso cataclismo provocado por algo llegado de los cielos, que obligó a sus habitantes a dispersarse para evitar su total extinción. Una piedra en la puerta de los Leones de Micenas, Grecia, tenía esta inscripción: los egipcios descienden del hijo de Tot, sacerdote egipcio de la Atlántida. El historiador árabe Abd al-Lalift señala un origen antediluviano de Egipto, pues sobre la pirámide de Keops eran visibles los restos del nivel que el agua alcanzó. En el libro de la Vaca Celeste se describe una intrigante cosmología de sucesos acaecidos al comienzo de los tiempos, cuando los primeros dioses de Egipto descendieron desde el cielo con el fin de crear al hombre en el valle del Nilo. Albert Schwarzman, profesor de matemáticas y doctor en análisis informáticos, ve en el zodíaco de Dendera, ubicado a 48 kilómetros de Luxor, en unas criptas subterráneas, la fecha en que tuvo lugar el hundimiento atlante. En 1976 escribió el libro de El Gran Cataclismo, sobre el hundimiento atlante y el éxodo de sus habitantes. La piedra de Ben-Ben es otra reliquia arqueológica de gran valor histórico. Los egipcios la custodiaban en Heliópolis y hoy en día está en paradero desconocido. Es maciza, con forma piramidal, se orientaba al este y en una de sus caras tiene tallada una puerta a la cual se asoma un personaje divino del espacio, a la cámara en que aterrizó Ra. Ben significa aquel que sale a raudales o brilla disparado del cielo. Nasir Haramein, arqueólogo egipcio, indica que hay evidencias de que las pirámides y monumentos egipcios fueron creados por los dioses Sol. Primero, por la imposibilidad de la técnica actual, ya que hay construcciones con bloques de 200 toneladas cada uno. Segundo, por las herramientas utilizadas, como posibles rayos láser necesarios para quemar las estructuras de los pilares. Tercero, por esculturas como la de Ramsés, que pesa 1000 toneladas y que, ante la imposibilidad de su traslado, tuvo que hacerse el museo a su alrededor. Cuarto, por las deformaciones craneanas, que delatan el doble de capacidad al del hombre actual. Quinto, porque también bajo las aguas de Japón hay pirámides colosales y una esfinge similar a la egipcia. Sexto, porque han sido halladas más de 500 momias de seres altos, rubios y de ojos azules. Séptimo, porque el carbono 14 ya no sirve, ya que la roca tiene poco carbono y más silicato. La cultura egipcia atesora grandes logros científicos, como su arquitectura, el sistema de escritura jeroglífica, el calendario basado en el movimiento de las estrellas, la cirugía de alta precisión o la medida exacta, siendo el metro moderno el equivalente de 2 codos egipcios, una tecnología que supera a la actual. Sus conocimientos y proporciones exactas, la precisión en las medidas, la concavidad de obeliscos y de sarcófagos, las momificaciones, trepanaciones y alargamiento de cráneos, el uso de la energía eléctrica o el alumbrado nos llevan a considerar una técnica excepcional. Utilizaron el número sagrado Pi y el número de oro Phi para armonizar los edificios. Un documento del papiro Range dice: el cálculo exacto es la puerta de acceso al conocimiento de todas las cosas. Los obeliscos, sarcófagos y otras estructuras de gran precisión, así como los recubrimientos metálicos con capuchas de aleaciones de oro, plata y cobre, indican conocimientos metafísicos. Tal como nosotros concebimos el artesonado, deberían de conocer tornos o herramientas muy precisas con engranajes perfectos para ejecutarlo, pues actualmente es el diamante la única punta conocida capaz de servir para el torneado de las piezas duras. Hay joyas imposibles de labrar sin soldaduras a diferentes temperaturas,
pulidas con trazos firmes, de una sola vez, que requerirían de instrumentos de inconcebible dureza. Este instrumento podría ser el shamir, pintado en numerosos papiros, uno de los más poderosos instrumentos. Se trata de una herramienta compartida por egipcios y judíos, que podía cortar los materiales más duros, incluido el diamante, sin fricción, ni calor, ni ruido. Tras su uso, no se podía guardar en contenedores de hierro, pues explotaría. Tenían que envolverlo en paños de lana, dentro de cestas de plomo y cubierto de malta y cebada. Esto implicaba tener un gran conocimiento físico-químico y un gran respeto por la madre naturaleza, pues aun trabajando con elementos pesados, cuidaban de no deteriorar el medio ambiente. Otro logro tecnológico era el conocimiento sobre la fórmula vegetal para la modelación o el ablandamiento de las piedras, citada por el maestro Samaen. Según Heródoto, 20 años de construcción equivalen a colocar un bloque de piedra de 2 toneladas bien encajada cada 2 minutos. Se usaban moldes de madera y luego las dejaban fraguar. De ello hay abundantes pruebas en los hallazgos arqueológicos. Pelos, uñas, materia orgánica o fibras textiles han sido hallados por los doctores Davidots y Morroys en el análisis de las rocas. Los egipcios, al igual que los incas, usaban una planta autóctona para ablandar la piedra, como si fuera barro. Por ello resulta imposible de incrustar ni siquiera un cabello entre cada uno de los ensambles. El investigador Manuel Delgado afirma haber descubierto más de 30 muestras reblandecidas en las que son visibles las incisiones mientras estuvo blanda. De no ser así, en las canteras de Asuán tuvo que existir una tecnología imposible de comprender, cuyo pulimento, corte y perforación deberían efectuarse con brocas 60 veces superiores a las actuales. Otro logro asombroso son los vasos de diorita. ¿Cómo lograban vaciar la piedra sin dañarla? El mismo misterio persiste en la elaboración de decenas de vasos de alabastro y de piedras semiduras y preciosas, imposibles de elaborar con nuestra técnica actual. Los alquimistas egipcios disolvían y condensaban la piedra magistralmente. Los vasos de diorita y de alabastro fueron muy usados en Egipto, tanto para rituales como para el uso doméstico. En los primeros se hacían inscripciones, grabaciones de oráculos y de citas de los libros sagrados. Había vasos para guardar las vísceras de los momificados. Tenían el porte escultural del difunto, donde escribían su nombre y las conjuraciones necesarias para ayudarle en el paso por el submundo. Todos estos logros hubieran sido imposibles sin el consorcio de la magia. En la vida egipcia no había acto cultural, religioso o cotidiano sin una visión mágica y sagrada. El hombre se comunicaba con los dioses le mostraban el camino con sus preceptos y con su vida ejemplar. Dios dio la magia al hombre para hacerlo semejante a él. Edward Schurz dijo que la ciencia de los números y el arte de la voluntad son las claves de la magia. Ellas abren todas las puertas del universo. El egiptólogo Maspero dijo: no debemos asociar al concepto de magia la idea degradante que acude a la mente moderna, porque la magia es el arte de emular a los dioses, de llegar a ser hombre, de hacer posible lo imposible para el animal intelectual, de amar a la naturaleza respetándola, de cumplir sus preceptos y de ser co-creador al servicio del ser. Los logros egipcios se perdieron con el declinar de su poderío. La limitada historia que se contempla hoy sobre Egipto en base a sus dinastías faraónicas es muy incipiente, porque ellas se desarrollaron solo en los 2 últimos yugas o edades. La más significante fue la primera edad, la edad de oro o ágrafa, porque no había interés de protagonismo. Entonces las grandes obras científicas o artísticas no eran firmadas. Las construcciones misteriosas guardaban el secreto de los iniciados. Se impartía y se difundía la sabiduría encerrada en sus bibliotecas de labios a oídos. Nada más interesaba.
Solo interesaba la transformación de sí mismos y para ello los egipcios fueron grandes alquimistas. Ya en la Edad Media se esforzaron por descifrar los secretos de Hermes. Cagliostro fundó el rito egipcio de la masonería indicando que toda iniciación viene de Egipto. Los egipcios llamaban Kemet al valle del Nilo, que significa tierra negra en proceso de transformación. Los papiros egipcios de Estocolmo y Leiden son un compendio de técnica alquímica con instrucciones para combinar oro, mercurio, cobre y otros metales, con los que lograban un oro de gran pureza. Toda la tradición hermética occidental es herencia egipcia. Hermes es el nombre griego del dios Thoth, llamado padre del arte. Fue un rey egipcio, predinástico, que escribió la tabla de Esmeralda, marcando las reglas precisas alquímicas, en forma abstracta y simbólica para protegerla de los profanadores. Según la tradición, la escribió con la punta de un diamante sobre una lámina de esmeralda. En los templos del Nilo se enseñaban técnicas para la obtención del oro y de otros metales preciosos bajo el control de un sacerdote conocido como el gran esgrimidor del martirio. En dichos templos laboratorios se encontraban espléndidas bibliotecas con cientos de papiros, exponentes de la ciencia y del arte alquímico. Para el desconocedor de esta ciencia representa un gran enigma el hallazgo de toneladas de oro en esta cultura. Están presentes en sus joyas, revestimientos de monumentos o materiales ritualísticos. En la zona egipcia no hay minas de este metal, por lo que este hecho solo puede explicarse bajo el concepto alquímico de la transmutación de los metales. Según el químico francés Marcellin Berthorff, el emperador romano Diocleciano, en el año 290 de nuestra era, decidió quemar todos los libros de química egipcios que tuvieran relación a la obtención del oro y de la plata, a fin de que no pudieran enriquecerse con este arte y obtener, por consiguiente, riquezas suficientes como para rebelarse contra los romanos. Las momias son otro logro alquimista, dice el maestro Samael. Hay dos clases de momias. Una de ellas corresponde a los muertos cuyo cadáver fue sometido a los procesos de momificación, y la otra clase a los muertos en estado de catalepsia. La catalepsia egipcia está sabiamente combinada con la magia y la química oculta. Junto con los seres que habitaron Egipto, sus moradas constituyen otro gran enigma. Las pirámides, la esfinge y demás monumentos son un reto para los arqueólogos. Así se ha descubierto que tienen una estrecha relación con Orión y con Sirio. En 1989, el ingeniero egipcio Robert Bauval dijo que la esfinge y dos de las tres grandes pirámides de Gizeh fueron construidas con la relación astronómica de la constelación de Orión. Esta es una constelación ecuatorial, una de las más hermosas del cielo, situada al oriente del Tauro y al occidente del Can Mayor y del Can Menor. En la constelación de Orión o el Cazador, además de la gran nebulosa, figuran las tres célebres estrellas, Rigel, Betelgeuse y Bellatrix, y otras estrellas variables, 136 de las cuales son visibles a simple vista. Sirio en griego significa cruel. Es 26 veces más brillante que nuestro Sol de Ors y 1,5 veces más grande. Sirio pertenece a la constelación de Orión y tiene una hermana gemela invisible por su menor luminosidad. Muchos templos egipcios se construyeron de forma que la luz matutina iluminara las cámaras interiores y los altares sagrados para constituir todo un fundamento del sistema religioso. Aparece junto al sol durante un breve espacio, al amanecer del 15 de junio, que es el día en que se adora a Isis, y marcaba la época de las inundaciones. Las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión no se encuentran dispuestas sobre una línea recta en los cielos del sur.
Las dos estrellas inferiores forman una diagonal perfecta, pero la tercera está desviada hacia el este, idéntica al plano del emplazamiento de las tres pirámides de Gizeh. El Nilo representa en la Tierra a la estela de nuestra celeste galaxia. Hapi, el dios del Nilo, tenía piel azulada. Es el río más largo del mundo, con 6.648 kilómetros. Nace en el lago Kyoga, corre hacia el norte, siendo el único río ecuatorial que sigue esta dirección. Tiene 6 cataratas, pasa por Uganda, Sudán, Zaire, Ruanda, Burundi y Tanzania. Heródoto decía que Egipto es un don del Nilo. Dividía al país en 2 grandes orillas. En la oriental se desarrollaba la vida cotidiana y de culto. En la occidental establecieron sus moradas de eternidad. La vida y la muerte separadas por la estela de Maya. Los faraones Keops, Kefren y Micerinos no construyeron ni las pirámides ni la Esfinge. Sus nombres se deben a hallazgos puntuales relacionados con sus personas en tales emplazamientos, pero que no constituyen pruebas suficientes de su autoría. La pirámide de Keops está considerada como la 7ª maravilla del mundo antiguo. Además de templo iniciático, es un condensador de energía. Tiene 53.000 metros cuadrados de base y 147 metros de altura, y los ángulos de 27 grados de las caras permiten determinar con precisión equinoccios y solsticios. No se explica el efecto relámpago que divide en 2 cada una de las 4 caras de la pirámide, convirtiendo al edificio en un poliedro perfecto. El profesor Lagrange de la Real Academia de Bélgica considera los pasajes, cámaras y pasadizos ascendentes o descendentes como un calendario de la creación. Cada pulgada correspondería a un año, desde el Génesis al Apocalipsis. Las medidas de la pirámide de Keops son proféticas y el maestro Samael lo confirma. Estas medidas marcan el éxodo del pueblo de Israel, el nacimiento y muerte de Jesús de Nazaret, la Primera y Segunda Guerra Mundial y el final apocalíptico de nuestra raza. El vaticinio final está datado entre los años 2001 y 2030. La Gran Pirámide de Keops está bajo la advocación de la diosa Isis y el dios Tot, dios de la sabiduría, la ciencia, la astronomía, biología y medicina. Las cámaras dispuestas verticalmente sobre la del rey cambian las frecuencias vibratorias, emitiendo resonancias al exterior. En 1987, un equipo japonés de la Universidad de Waseda, Tokio, logró detectar con su radar la existencia de un laberinto de pasillos y de cámaras huecas. Las medidas de los corredores representan complejos planteamientos. Los ángulos miden con la precisión de un segundo arco que trasciende a la capacidad del ojo humano. Es perfecta su horizontalidad, del plano de la base a 920 metros. El perímetro de la base coincide a escala decimal con la órbita solar de la Tierra. El metro real es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre, que dividido entre 2 nos da 52,39, que es la medida del codo egipcio. Además, la Gran Pirámide es un condensador de energía bioplásmica, detectable tanto de día como de noche, que se concentra en el vértice de la pirámide, alcanzando varios kilómetros de altura. Su capacidad de generar es fruto de su estratégica ubicación telúrica y cósmica. Los templos, por lo tanto, son catalizadores. Cualquier precipitación coloidal se multiplica hasta 10 veces en el interior de las pirámides. La pirámide de Kefren es anterior al mismo faraón. El faraón era el director de los ritos garantizados por su rango espiritual. Tiene 2 entradas a una cámara de granito negro y está unida por un canal a la Esfinge. La pirámide de Micerinos es la más pequeña. Está revestida de granito rojo y tenía un pozo de agua alrededor, típico de los recintos iniciáticos.
Para entrar hay que descender del nivel del suelo, que alude al subconsciente. Tiene una cámara de arco de medio punto y 3 pirámides pequeñas satelitales. Los sacerdotes vinculados a la escuela de Heliópolis conformaban un grupo social elitista que preservó las ciencias estelares gracias a su calidad hermética iniciática. El coronel inglés Howard Wise quiso llevar un sarcófago de la pirámide de Micerinos y gran cantidad de restos arqueológicos, y como una maldición su barco se hundió en las costas de Cartagena, ocultando todo el tesoro bajo el mar. La esfinge es el símbolo viviente de la sabiduría iniciática. Jámblico asegura que bajo ella hay cámaras rituales. Dicen que el faraón Thutmose se quedó dormido ante ella y tuvo un sueño en el que se le increpaba al despertar. Tras ello, el faraón, impresionado, la restauró, reiniciando su culto. Tiene numerosos túneles y galerías a 5 metros del subsuelo. Según Manetón, en sus archivos se albergan documentos del primer período histórico de la humanidad y de antiquísimas civilizaciones del tiempo predinástico, de los dioses o Neteru, de los Ensunhor, compañeros de Auros. Así como también hay datos de las diferentes dinastías faraónicas. Dice el maestro Kutumi: en el templo de la Esfinge se encuentra una amplia cámara en la que cuelgan guirnaldas de esencias de la naturaleza, las cuales vibran al ritmo de esta y dan a la mente el poder de analizar sus elementos. Pendiente de esta cámara hay una vasija en forma de cúpula, a la que se puede llamar caja sonora de la naturaleza. Los pensamientos son cosas que poseen sonido, color y forma, y este instrumento los transforma en habla visibles, pues registra los acordes musicales silenciosos que dan forma a nuestros pensamientos, y se permite al estudiante observar cómo se materializan sus pensamientos. El Colegio de la Esfinge Elemental es la casa a medio camino hacia la comprensión de la naturaleza, y allí somos introducidos en sus leyes. El propósito real de la naturaleza es destruir toda ilusión en nuestras atmósferas e infiltrar en nosotros su expresión. Cuando el estudiante se baña en la atmósfera de esta esfinge elemental, recuerda el tiempo en que era andrógino y consciente de su naturaleza elemental y física. De esta manera recupera su conocimiento de la ley elemental. Y el maestro Samael añade: la esfinge que ha resistido el curso de los siglos es tan solo la imagen de la esfinge elemental de la diosa naturaleza. Esta esfinge elemental es la suprema maestra de toda la magia elemental de la naturaleza. La misma diosa naturaleza es un gurú Deva que gobierna la creación. Osiris y Horus fueron los grandes dioses elementales del viejo Egipto. En el Colegio de la Esfinge podemos estudiar los grandes misterios de la magia elemental de la naturaleza. Los gurús devas trabajan con la naturaleza entera y con el hombre, y son verdaderos maestros de compasión. Todos los gurús devas parecen verdaderos niños inocentes. Viven y juegan como los niños. Son discípulos de la esfinge elemental de la naturaleza, gran maestro de estos niños devas. Las construcciones de los gigantes de la meseta de Gizeh son templos colosales que se encuentran enfrente de la esfinge y que los antiguos egipcios atribuían a los mismos dioses, porque se utilizaron grandes bloques de piedra caliza de unas 200 toneladas cada uno, encajadas milimétricamente entre sí como si fuera un puzzle, con grapas de metal para interconexionar los bloques. Imposible de comprender sin la explicación de la piedra ablandada ya mencionada. Sufren el mismo grado de erosión que la esfinge y carecen de inscripciones. Por lo tanto, las pirámides no son tumbas, sino templos iniciáticos, y la esfinge es una universidad cósmica de la Madre Divina. Numerosos fueron los seres iniciados en sus santuarios. Pitágoras fue a iniciarse de Heliópolis a Menfis. Durante 22 años pasó penosas pruebas con éxito. Jámblico y Anaxágoras también pasaron la iniciación en Egipto.
viviendo 20 años entre sus templos y aprendiendo la ciencia de los números. Tales de Mileto pasó 4 años en Menfis, entre ordalías iniciáticas. Solón, iniciado en Heliópolis, al prever la pérdida de la visión sacra del orden cósmico, decía con certeza vaticinadora: porque vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Diógenes recibió su iniciación en el sur de Egipto. El neoplatónico Proclo afirmó en el siglo V que la pirámide de Keops era un observatorio astronómico, asegurando que hay más de 100 casos censados en donde se asegura de que no son tumbas. El mismo Nerón ordenó su descubrimiento en el año 66 después de Cristo, y pese a la constante expoliación no se encontraron tesoros funerarios. Heródoto narró la construcción de la Gran Pirámide de Keops y habló de la tumba de Keops como de una cámara subterránea excavada en el suelo de Giza, no dentro de la pirámide. Plinio exclamaba admirado que parecía como si las pirámides hubieran bajado del cielo, y Demócrito también vivió 5 años en la Sociedad de los Sacerdotes Egipcios. Allí perfeccionó sus estudios de astronomía y de geometría. La maestra teosófica Blavatsky dice que la cámara del rey en la pirámide de Keops es el Sancta Sanctorum de los egipcios. El candidato representante del dios solar debía descender al sarcófago y simular al rayo vivificante que penetra en la matriz fecundándola. Cuando salía del sarcófago a la mañana siguiente, simbolizaba la resurrección tras la muerte. En los grandes misterios es necesario esta muerte figurada, durante 2 días hasta la mañana del tercer día. Durante ella el cuerpo del adepto es transportado a la entrada de la galería, y a cierta hora los rayos del sol naciente iluminaban su rostro para que despertara, para ser iniciado por Osiris y Tot. Entonces aparecían los hierofantes e iniciadores, y se pronunciaban las palabras sacramentales dirigidas hacia los dioses. Las puertas misteriosas del antiguo Egipto indican lugares espirituales para los iniciados. Las puertas de Kep da acceso a la región del aire. Hay puertas falsas en todas las tumbas egipcias. Están talladas sobre muros macizos con símbolos y textos jeroglíficos. Son pasos dimensionales y ritualísticos. Los jeroglíficos hallados en las pirámides y mausoleos tienen la misma base ideográfica científico-religiosa. Jeroglífico es la traducción helénica del vocablo egipcio Medu Meter, que significa palabras divinas. Los grandes enigmas del Egipto gnóstico nos deslumbran en sus lugares de poder, porque supieron utilizar con sabiduría emplazamientos alineados a las fuerzas telúricas terrestres, para que el influjo piramidal atrajera y expandiera energía cósmica. Las personas que pueden ver la energía en estos sitios la describen como un remolino ascendente, también llamado vórtice energético. Además de relacionarse con las estrellas y la naturaleza, los sitios de poder tienen implícito un lenguaje, el de la geometría sagrada,
unida a la red planetaria o red cristalina. Esta red es una malla etérica que rodea a la Tierra, formada por triángulos y pentágonos, cuya base es un dodecaedro estelado. Esta forma geométrica al conjugarse crea una figura más compleja, que se parece a una esfera facetada. En los puntos de cruce más importantes de las líneas que forman esta esfera, se crean centros de energía, donde se encuentran ubicados los sitios de poder. Existe un mapa de esta red donde se establece un número de 62 cruces principales alrededor del mundo que coinciden con algunos de los sitios de poder egipcio. Esto nos demuestra que los antiguos habitantes de este planeta conocían perfectamente tal red. La experiencia al estar en un sitio de poder hace sentir a la conciencia expandida, confiere mayor lucidez y produce una sensación de alegría y de gozo. Por ejemplo, los fieles que concurren a la mezquita de Arq en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de las columnas de piedra que rodean al patio central, y quienes acercan el oído a su superficie declaran percibir un mágico rumor. La metrópolis de Egipto es enteramente un lugar de poder. Comprende al Valle de los Reyes, Luxor, Tebas, Karnak, Dendera, Abidos, Heliópolis, Fayún y Menfis, entre otros. El Nilo pasa al puerto de Said y luego al mar. A ambos lados, donde se termina el verdor que traen sus aguas, comienza el desierto de Alejandría. El Valle de los Reyes es una de las 7 maravillas de Egipto. Se trata de la necrópolis más grande del mundo, con 62 magistrales tumbas descubiertas, de faraones y de seres de élite político-social egipcia. Es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Allí se encontró la tumba del faraón Tutankamón. El Ramesseum es un recinto funerario de construcción cíclopea, que también está en el Valle de los Reyes. Tiene 2 patios, un santuario, una sala hipóstila con un buen conservado techo astronómico, 2 cámaras anexas, el más bello jardín del Nilo, una escuela de escribas, almacenes y construcciones secundarias para los servidores. En el Ramesseum preside Ozymandias, un coloso sedente de 18 metros de altura y 1.200 toneladas, consagrado a Amón. Según Christian Jack, el Ramesseum representa una especie de ciudad teológica, donde lo material y lo espiritual armonizan perfectamente. En Abu Simbel se encuentra el templo de Ramsés, que es el mejor tallado en roca viva, con la sala hipóstila natural más grande del mundo. En una de las paredes del templo se lee: "Este templo es como el cielo en todas sus disposiciones". Heliópolis está situada al noroeste del Cairo, significa ciudad del sol. Era el centro mágico más grande de Egipto. A ella se dirigieron los sabios griegos para iniciarse espiritualmente o para recibir una serie de conocimientos científicos. Beni Hassan dista a 20 kilómetros de El Ninja, en la orilla este del Nilo. Allí se encuentra el templo de Pajet, relacionada con Bastet, Sekhmet y la Artemisa griega. Sus jeroglíficos muestran extrañas imágenes alquímicas, semejantes a las que siglos después veríamos en las catedrales góticas europeas. Destacan el unicornio, monstruos alados y pinturas murales con posiciones bélico-eróticas. El templo de Luxor se encuentra en la orilla opuesta al Valle de los Reyes. Según el teósofo Walder, representa una figura humana perfecta. Parece que el lugar está vivo, dice, y que sus muros susurran algún secreto. Es una arquitectura especialmente diseñada para provocar estados alterados de conciencia. Sirvió a los antiguos egipcios para configurar un sistema religioso altamente científico, que integraba matemáticas y una filosofía basada en las proporciones del cuerpo humano, a la que llamaron ciencia sagrada. Su discípulo West dijo que puede entenderse este templo como una biblioteca que contiene la totalidad del conocimiento vinculado a los poderes creativos universales. Karnak es el mayor complejo religioso del planeta. Ocupaba una extensión de 30 hectáreas y se denominó Ibn Subt,
o el más secreto y selecto de los lugares. Aquí se encuentra el pequeño templo de Pat. Tiene 3 metros de ancho por 6 de profundidad, en donde reina Sekhmet, diosa leona, esposa de Pat. Dicen que si se le toca el pecho, la frente y el hocico a la estatua, le late el corazón y se siente su respiración. El templo de Mut está situado a unos 400 metros de Karnak, fuera del recorrido turístico. Alberga cientos de efigies de la diosa Sekhmet, que parecen vivas y que emanan cierto tipo de energía para alterar las conciencias. Todo el recinto de Karnak es un crisol de capillas. En él hay obeliscos, pilones, estatuas, columnas, capiteles y portadas monumentales de 30 metros de altura. Es el chakra cardíaco egipcio. Aquí se encuentra la sala hipóstila del edificio más grande del mundo, con 134 columnas en forma de papiro, 12 de las cuales miden 23 metros de altura. Los primeros rayos solares saludan a los colosales moles de granito de 323 toneladas. Komombo está situado sobre una pequeña cima del Alto Egipto, última parada entre Luxor y Asuán. Tiene aspecto de acrópolis, dominando el Nilo desde una altura de 15 metros. Hay 2 entradas, 2 dioses, 2 cultos antitéticos y complementarios, una puerta de luz y otra de oscuridad. A la izquierda el dios Aeroris, manifestación de Aurus, y a la derecha el dios cocodrilo Sobek, el que domina las aguas, las emociones, hijo de Neit, diosa de la guerra, ayudante de Set y protectora de los muertos. Hay un juego de polaridades en Colombo. Se midieron a través de biómetros las 2 estelas. Las dedicadas a Aurus estaban cargadas con 12.000 unidades de energía vibrante y correspondían con el lado positivo del templo. 18.000 unidades es un campo de fuerza soportable solo por los iniciados. A 4 metros está la dedicada a Sobek, en donde las unidades vibratorias descienden bruscamente a 1.000, que son nocivas para hombres y plantas. Es el lugar indicado para descargar energía tipo estrés. Este centro de poder es un templo terapéutico. En Ebdu está el templo dedicado a Aurus, donde se cuenta su historia. Tiene una singular construcción que exalta la importancia de la cruz. Dice que también fue morada de los Ensunhor. El templo está orientado hacia el sur, indicando el camino hacia la muerte psicológica, y reina la oscuridad en su interior. Hay escenas del nacimiento del niño y la adoración por 4 figuras hieráticas con regalos. El templo de Philae es el templo de Isis. Tiene en sus paredes grabados los ritos iniciáticos. Fue uno de los centros religiosos más importantes de peregrinación del país. Hoy se encuentra en la isla Agilkia. Fue desmontado piedra a piedra y reconstruido cuando se hizo la presa de Asuán. En la época cristiana lo asaltaron y desolaron. Los colosos parlantes están situados en la zona de Tebas. Su nombre procede de Memnón, nombre griego que significa hijo de la aurora. Están hechos de cuarcita y tampoco hay huellas de herramientas. Los colosos emitían sonidos al amanecer, pero con la reconstrucción romana enmudecieron. Tienen más de 15 metros de altura y pesan unas 750 toneladas y sus pedestales 500. Flanqueaba la entrada al templo funerario de Amenhotep III destruido por el terremoto. En el desierto libio de Saqqara está la necrópolis más importante del mundo. Fue dado a conocer en 1821. Solo se ha explorado el 25%. La entrada es por el este y lo bordean 40 columnas. Entre ellas se construyeron más de 5.000 tumbas, pero no hay ningún faraón. Tiene 16 pirámides descubiertas. En las paredes de los sepulcros de Saqqara están los textos más antiguos de la humanidad, con fórmulas mágicas y detalles y pruebas de procesos internos en la integración con Ra, Tun e Isis. Bajo las calientes arenas de Saqqara hay un laberinto de galerías y túneles subterráneos de más de 300 metros. Allí están los misterios del Serapeum, constituido por 24 sarcófagos de 70 toneladas, tallados en una sola pieza de granito de 3,79 por 2,30 de ancho y 2,40 de alto.
Se cree que fue un mausoleo de una raza de gigantes, pero Estrabón dice que es un enterramiento de los bueyes sagrados de Apis. En el Serapeum hay representaciones de Osiris corriendo, saltando y luchando con renovado espíritu de juventud y de virilidad tras la muerte. Hay también una pirámide escalonada que domina desde el centro todo el conjunto. Es maciza, con cámaras y pasadizos subterráneos de 62 metros por cada lado. Hay un pozo principal de agua desde donde surten corredores hacia diversas cámaras. Se han hallado 400 piezas de alabastro a 28 metros de profundidad. Dendera es el templo dedicado a la diosa Hathor y consagrado al conocimiento. En él se ilustra la caída del alma y el camino de regreso hacia el ser o al Amenti. Cada etapa solar e iniciática se identifica con un momento de la leyenda de Osiris. Todos los faraones anhelaban encarnar la leyenda de Osiris. Hay un texto en la pirámide del faraón Teti que dice: el rey Teti no ha muerto de muerte, se ha convertido en uno de los gloriosos que están en el horizonte. Para el faraón Teti se escribió: las puertas del cielo están abiertas para ti, las puertas del lugar frío están abiertas para ti. Encontrarás a Ra de pie esperándote, él tomará tu mano. Él te llevará al doble santuario del cielo. Él te sentará en el trono de Osiris. El faraón Ramsés también invocó la ayuda del dios Amón-Ra para liberarse de sus enemigos, sus agregados psicológicos, que fueron hechos pedazos, para que él alcanzara el camino de la luz con la cruz alquímica. El faraón Imhotep fue un gran mago y precursor de los alquimistas. Los griegos lo identificaron con el dios de la medicina Asclepios, conocido también como Esculapio. Sus santuarios fueron respetados como verdaderos sanatorios, donde no faltaban las curaciones milagrosas. Las tumbas de Tumosis I y de otros faraones, a pesar de haber sido reiteradamente saqueadas y profanadas, aún ofrecen sorprendentes hallazgos. Una inscripción en la tumba del rey Amenófer II relata cómo mató a 7 jefes con su mazo, símbolo de los agregados psíquicos. En la tumba de Ramsés IV se hallaron extraños grabados que transmiten el profundo sentido del viaje del difunto hacia el más allá. También hay hombres decapitados y monstruos bicéfalos como egos. Hay una ilustración infernal del libro del Amduat con cartografía del inframundo dividido en 12 regiones. Hay también escenas alusivas a las del libro de la vaca celeste, con azul de fondo y color de la noche, en donde se anuncia el descenso de los dioses a la tierra para crear al hombre. Hatshepsut fue una de las pocas mujeres de las que se tiene noción en la historia que llegase a grado de faraón. Tiene un templo en Tebas occidental. Fue hija de Tumosis I y el arquitecto de su tumba fue Seremu, quien le construyó una capilla astronómica, signo de su rango. Pero fue sin duda el faraón Tutankamón Nekeperura quien deslumbró al mundo. Como su nombre indica, logró ser la imagen viviente de Amón, el de la visión continua y el amado de Ra. Se le preguntó al maestro Samael: «Maestro, ¿por qué Tutankamón murió tan joven?». A lo que respondió: «Murió joven por el destino que ya traía, pero se autorrealizó». Su tumba se descubrió en el Valle de los Reyes de Tebas en noviembre del año 1922 por Howard Carter y Lord Carnarvon, quien murió poco después. La entrada a la tumba fue el 16 de febrero del año 1923. Entonces Carter, dentro de la cámara sepulcral, llevando una tenue luz, quedó maravillado por la belleza de las obras artísticas que estaban en perfecto estado de conservación. Hoy están depositadas en el Museo Arqueológico del Cairo. En aquel sagrado recinto había una inscripción que más tarde vino a llamarse la maldición, pero que entonces fue ignorada por los profanadores y que su omisión causó la muerte a 22 personas. Decía así:
Transportada por sus ágiles alas, la muerte sorprenderá a cualquiera que perturbe el reposo del faraón. El mausoleo con 4 salas supera con creces a todos los hallados hasta el momento. Se repite el número 4 en muchos elementos. Ataúdes, sarcófagos, máscaras, santuarios, estatuillas, muebles, joyas o coronas de flores forman más de 3.400 objetos. En su tumba estaba la imagen de Nefertari con Isis. El conjunto constituye todo un mapa de la gran obra interior. Para acceder a él había que bajar 21 escalones, alusivos a los 24 arcanos mayores de la Cábala, signo de haberlos trascendido, y pasar por 8 tipos de sellos de Anubis y otros 11 tipos de sellos diferentes. A la entrada se encontraba un cáliz de alabastro que deja pasar la luz y que es símbolo del grial o yoni sagrado, con inscripciones de las virtudes del faraón. En la primera cámara había 2 guardianes y una inscripción que decía: que el buen Dios, ante quien uno se inclina, nuestro muy querido rey, señor de las diademas, que vive siempre junto a Ra. Variados símbolos indican su realeza, que luego se convirtieron en amuletos, como el renacuajo, que muestra a la conciencia despierta, el anillo a la energía sexual, la palmera a su elevada mística, el escarabajo egipcio, que alude al alma, la flor del papiro a sus aguas creadoras, el anillo, la abeja y el lirio son también signos de realeza, aunque la abeja por sí misma indica la elaboración y la transformación alquímica. En la antecámara y su anexo estaban representadas escenas íntimas del faraón con su esposa Amkesenamón. Los 236 sirvientes indican los poderes conseguidos. Es el número 11 de la Cábala. Los patos negros son egos dominados por la energía sexual. Los peces, la vida, poder y salud que confiere el mercurio filosofal. En la cámara derecha había 4 carros, un cofre, 4 antorchas, 4 cruces, 4 escudos con inscripciones, como el buen señor que aplasta las tierras extranjeras, que lucha contra leones y que mata las fieras. Las 4 escenas guerreras protegido por las diosas indican la muerte en los 4 cuerpos, o 4 carros de guerra en donde todos los enemigos yacen vencidos, gracias a los 4 escudos de las diosas. En la cámara de la izquierda había en las coronas 7 cobras y pinturas de la cacería de los pantanos, además de 14 figuras de la diosa buitre Nekhbet, que extiende sus alas protectoras. 9 enemigos indican el poder de la 9ª esfera. La corona con flores de loto son los grados de poder del iniciado. Había un arca con cabezas de cabra, alusión al fuego que domina las pasiones y a la transmutación. Había también 3 lechos funerarios, alusión a los 3 traidores, junto con la diosa Hipopótamo, la que destruye basuras, con inscripciones como que el buen Dios viva por siempre, Señor de las 2 tierras. 13 cofres con inscripciones, que el buen Dios, hijo de Ra, soberano, que ha recibido la vida. Cerca de los 3 lechos funerarios había 3 tronos, por los reinos conseguidos en el proceso del despertar. Los boomerang y los reposacabezas funerarios hablan del viaje de ida y de vuelta del alma, indicando que ha logrado acabar la gran obra. El sicómoro es el árbol sagrado en el que se convierte Isis. Desde él da de comer al faraón, dátiles, símbolo de la energía sexual. Isis utilizó un trozo del árbol mágico para restituir el falo a Osiris. Es el árbol de la vida y del bien y del mal. Se utilizaba también como madera sagrada para los sarcófagos. La cámara del gran féretro estaba totalmente llena con el mismo.
Junto a él había 11 remos mágicos de navegación y otro gran cáliz de alabastro. El primer féretro es de madera de cedro, dorada, de 3 metros de largo por 3 de ancho y 3 de alto, adornado con los textos del libro de los muertos y el libro de la vaca sagrada, bajo un palio armado con 9 piezas. El segundo féretro tenía frente a la puerta bastones y una jarra de perfumes, indicando el éxito en el trabajo alquímico. Sobre la peana del oro hay jeroglíficos alquímicos que representan al Espíritu Santo, textos enigmáticos alusivos a las 7 vacas celestes o Pléyades y al toro celeste. En un vaso se reflejan las señas de la unión del Alto y del Bajo Egipto, es decir, la unión de las 2 tierras sagradas en la piedra filosofal. El tercer féretro está protegido por las diosas Isis y Neftis, además del dios Amón como carnero y el dios Sobek como cocodrilo, indicando el trabajo con el fuego y con el agua, bajo la dirección de la Divina Madre en sus 2 aspectos, creadora y resucitadora. La puerta está construida en arco, con pautas para introducirse en el mundo subterráneo. En el cuarto féretro había 2 abanicos, arcos y flechas de cazador, protegidos por las diosas y los 4 hijos de Aurus y Anubis. El abanico indica las pausas magnéticas del alquimista. Dentro del cuarto féretro se hallaron 4 sarcófagos. El primer sarcófago es un bloque pétreo de cuarcita roja de 3 metros por 1,5 de ancho y 1,5 de alto, con pilares osiríacos y las 4 diosas mirando hacia el oeste. Representan al cuerpo físico y vital, ascendido al reino de los muertos o Amenti. Lo cubría 2 sábanas de lino, con láminas de madera de ciprés y de oro. El segundo sarcófago es de madera con forma osiríaca, recubierto de láminas de oro, hojas de olivo y flores. Representa al cuerpo astral con sus atributos de barba, juicio y resurrección por el flagelo y la vara. En su base estaba representada Isis, rodeando con sus alas las 2 piernas. El tercer sarcófago era de madera y piedras preciosas. Representa al cuerpo mental. En su interior había pétalos de rosas y las diosas Nebek y Boagdiet, abrazándolo con sus alas extendidas. En el cuarto sarcófago se encontraba la momia, envuelta 3 veces en una caja de ungüentos, lienzos, flores, granadas y frutas, y ramas de olivo y de sauce. Bajo todo ello, el sarcófago de oro macizo de 110 kilos y 2 metros de altura, alquitranado por los ungüentos, que representa al cuerpo causal. La momia estaba impregnada de ungüentos, un collar con 11 filas de cuentas y 12 abalorios aludiendo a las 12 horas del Duat. 2 halcones fusionados, además de la barba osiríaca y las serpientes, con una inscripción que decía: «Oh madre mía Nut, extiende tu cuerpo sobre mí y llévame a las estrellas para no morir jamás». Ostentaba un pectoral con incrustaciones de cristal azul, lapislázuli, obsidiana y cuarzo. Se manifiestan las 2 serpientes de fuego y de luz en la frente, representadas por las diosas Nebek y Boagdiet, con sendos anillos de poder, el báculo con 33 anillos, signo de la columna vertebral, y los colores alquímicos del rostro del faraón, amarillo, rojizo y negro. Estaba envuelto en vendas que cubrían a 150 joyas dispersadas entre distintas zonas del cuerpo, un escarabajo en el pecho, un collar con 2 manos de oro sosteniendo el báculo real, correas, nudos y pilares de oro. Las alas de las diosas Cobra y Buitre estaban formadas por 171 placas de oro. Tenía 13 brazaletes y 13 anillos con figuras de dioses, 21 objetos en 6 diferentes niveles con textos del libro de los muertos.
En las paredes de la cámara de los sarcófagos había una barca de navegación para el inframundo, guiada por 12 dioses, beduinos o cinocéfalos. Se ve al faraón recibido por Nut, espacio, ante Osiris, de la mano de Isis, que lo presenta, y de Hathor, vaca sagrada, que hace aspirar la cruz, otorgándole con ella la inmortalidad. Había un cofre, en el cual estaba la estatua de Anubis, con 5 compartimentos de 8 pectorales, con 8 columnas jeroglíficas. En otro pequeño sarcófago estaban los 4 vasos canopes de oro, coralina y vidrio, con el rostro del faraón. Había 10 cestas, arcas, cofres y cruces sagradas, indicando los títulos y grados iniciáticos. El dios del aire, con una vara de palmera, una cruz de espejo que atrae y refleja la luz, un colgante con la flor de loto como signo de caridad. El dios de la eternidad, Hed, la franja de gotas celestes con 4 cobras. Las joyas indican el trabajo del nacimiento, muerte, resurrección y ascensión, por las 8 cobras de luz que ascienden al sol y a la presencia de los dioses. Los 18 barcos en el tabernáculo, los 22 ataúdes sellados con el sello de Anubis, o el sistro de la música divina de Hathor, ostentado solo por quien hubiera adquirido el poder del verbo, delatan que el faraón Tutankamón consiguió la encarnación del Cristo cósmico, llegando a ser uno con los dioses. Como cita el libro de los muertos, he aquí que avanzo hacia la morada del Rey de los dioses. Un alado espíritu me conduce. Oh tú, que planeas por las extensiones del cielo, salve, y que iluminas al Hijo de la corona blanca. Ojalá pueda estar bajo tu protección, ojalá pueda vivir a tu lado. He aquí que he recogido y reunido todos los miembros dispersos del gran Dios. Ahora, tras haber creado enteramente un camino celeste, avanzo por este camino. La invitación está hecha. Los hijos de Dios son tan numerosos como las arenas de la playa. Los egipcios nos legaron una vía, una ruta o un camino celeste, y para ello, además de la teogonía tripartita del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los dioses tuvieron vida física en Egipto, alentándonos con su presencia. Invocamos a Amón, salve, tú que dominas la bóveda celeste, eres el Dios absoluto, el más elevado, el Dios del viento, que surgió de las primeras aguas. Eres lo oculto, lo incognoscible y por ello el que mora en todas las cosas. Dios de la bondad, que surcas el firmamento matutino en forma de escarabajo. Al mediodía como humano y al atardecer eres Tun, el carnero divino. Salve Isis, tú eres la regidora de Orión, Madre divina, que recompones a tu esposo Osiris, destruido por Set. Eres la regeneradora de los muertos. Transformada en buitre, concebiste a Aurus, hija de Seb, dios de la tierra, y Nut, diosa del firmamento. Salve Osiris, brillante como Orión, hijo de Geb y de Nut, dios de la naturaleza y de los muertos, gracias a tu castidad sagrada. Salve Anubis, hijo de Osiris y Neftis, chacal de chacales, junto con Aurus, pesador de las almas en el día del juicio. Salve Aurus, hermoso como Apolo, halcón sagrado, hijo de Isis y Osiris, marciano, Cristo guerrero. Tus ojos simbolizan a los cuerpos celestes. El sol es el derecho y la luna es el izquierdo, perdido a causa de Set. Tus 4 hijos, dioses de la muerte, Mesá, Kenez-Senub, Duamutef y Hapi, guían a los muertos. Salve Tot, Dios de la sabiduría, Espíritu Santo, Ibis, calculador y mensajero. Tú manejas las 7 leyes del universo, escritas en la tabla de esmeralda. Oh Dios de la revelación. Invocamos profundamente al Dios Atón, sol del atardecer, al Dios Ra, Padre de Mat y Señor de la vida,
a la gata sagrada, Bastet, diosa del amor, diosa virginal, al dios Bes, Lucifer interior, patrón de la música, pedimos el impulso sexual, a la diosa cobra Kundalini, Boadier, a la vaca sagrada Hathor, la morada del Cristo, Aurus, al genio de la tierra Geb o Keb, protector de las momias, al hijo de Amón, Honsu, que sana con su influjo lunar, al carnero sagrado, Kum, origen de las aguas genésicas, al dios escarabajo, Kefera, autocreado, que es el alma eterna, a la diosa de la justicia, Mat, equilibrio cósmico, hija del sol, al dios Min, dios de la fertilidad y del trueno, fuego erótico sublimado, a la reina de la tierra, Mut, y señora del cielo, a Neftis, hermana de Isis, esposa de Set, diosa maga del destino, a la diosa buitre, Nekbet, que devora la carroña egoica, al vacío cósmico, oh diosa Nu, principio femenino, aguas caóticas desde donde surgieron los dioses, a Pat, patrón de la alquimia, que hace girar el huevo cósmico de la gran obra. Él es un demiurgo que crea con el corazón y con la lengua. A la diosa inmanifestada Suktet, a la diosa escorpión Selkis o Serket, semejante a Isis, a la diosa leona y guerrera solar Sekhmet, hija de Ra, que aniquila con fuego a los enemigos, potente llama de la llama, como guardiana del este es Neser, como guardiana del oeste es Bastet, como guardiana del sur es Nekbet, como guardiana del norte es Wadiet, al dios del suelo, Sokar, al que guarda la puerta del submundo subterráneo y se convierte en serpiente para avanzar, llamamos intensamente. Todos los ses de la Menti, con la fuerza del toro sagrado Apis, esposo de la vaca divina y padre del ternerillo o Kabir, nos auxiliarán para combatir a Set, dios de las tinieblas, amenaza permanente para el alma, puerco negro que devora la luna, animal con hocico largo y cola rígida, caudillo del ego. Sek, Sebek y Best comparten el maléfico aspecto con sus tres secuaces, Apopi, demonio del deseo, Hai, demonio de la mente, y Ned, demonio de la mala voluntad, cuyas emanaciones perniciosas se han convertido en los demonios rojos que atormentan a Aurus. Pedimos la muerte de Set, que muera, que muera, que muera.